Hola, aquí tenemos este precioso vestido. La foto de este vestido me lo envió María Medina. Tiene otra tela en la falda, pero el tejido es el mismo. La tela de la falda es una tela que ya viene en esta forma decorada. El tutorial lo tenemos paso a paso para tejer la blusa. Es talla 8, puede ser hasta talla 10. Es algo muy sencillo, muy simple, pero les va a ayudar para que tengan más variedad de blusas tejidas, ya sea que agreguen tela o que agreguen un tejido también. Para colocar la falda les voy a dejar el enlace del tutorial para que puedan añadir o coser la tela al tejido. Aquí les estoy dando las medidas de la falda, lo largo que tenemos. Eso les va a facilitar bastante para ustedes aumentar o disminuir según la medida que vayan a tejer. Aquí tiene, le puse este listón. Aquí tenemos la espalda, es exactamente lo mismo que la parte del frente. Está preciosa, muy sencilla y se ve muy elegante. Aquí tenemos la forma de cómo queda el tejido arriba de la tela. Precioso que está. Les doy la medida de la blusa. Son 23 pulgadas, 58 centímetros y medio, y de largo voy a medir del hombro todo el tejido. Son 11 pulgadas, que son 28 centímetros. Y para la falda tenemos la tela, es una yarda, es igual que el vestido rosa que les presenté anteriormente. Les voy a dar la medida de la falda que tenemos. Aquí tiene la medida, son 46 centímetros, 18 pulgadas, casi las 18 pulgadas y un cuarto. Les doy la medida total desde el hombro hasta la orilla de la falda. Son 28 pulgadas, 71 centímetros. Este es el hilo que voy a usar para la blusa. Es Omega de la línea Sinfonía. Son 100 gramos, 100% algodón. Esta es la tienda donde yo lo compro. El gancho es el número 0, 3.25 milímetros. De la madeja que usé solamente sobró esto, que son casi los 100 gramos que se lleva. Le doy la medida de la cadena. Son 23 pulgadas, 58 centímetros y medio. Tengo 100 cadenas. Las tejí un poco sueltas. Usted va a agregar 10 cadenas las veces que necesite para tener la medida de la cintura, o disminuir 10 cadenas las veces que necesite para reducir el tamaño. Deslicé el punto en la primera cadena y revisé que estuviera la cadena a un solo lado. Vamos a empezar la primera vuelta con 4 cadenas. El punto alto que vamos a tejer es de 2 lazadas. Pasamos un punto sin tejer y en el siguiente tejemos 2 puntos altos. En el mismo espacio. Dos cadenas de separación. En el siguiente espacio tejemos igual 2 puntos altos. Este es un grupo de 4 puntos altos que vamos a estar tejiendo. Un punto alto, pasando un espacio en el siguiente.
Continuamos con el mismo grupo de 4, pasando una cadena. En el mismo espacio tejemos los dos cadenas de separación. En la siguiente cadena repetimos. Aquí tenemos los 2 puntos altos. Así vamos a continuar toda la vuelta, pasando un espacio para tejer el punto alto y pasando un espacio para repetir el grupo de 4 separado de 2 cadenas. En cada espacio 2 y 2. Aquí voy a unir la primera vuelta. En la cuarta cadena deslizo el punto y tenemos 20 grupos de 4 puntos altos. Vamos a tejer las siguientes vueltas con 4 cadenas y en el espacio de 2 cadenas tejemos el mismo grupo de 4. Las 2 cadenas de separación. El siguiente punto alto. Y así vamos a repetir toda la vuelta. En cada espacio de 2 cadenas el grupo de 4 y en cada punto alto el punto alto. Vamos a tejer 7 vueltas y terminamos cada vuelta deslizando el punto en la cuarta cadena. Ok, aquí tejí 7 vueltas y estoy separando la bocamanga en este espacio. Estoy dejando 3 grupos. Estoy poniendo la marquita, pasando el punto alto y pasando el punto alto en cada lado para tener estos 3 espacios en cada manga. Y aquí tenemos 7 grupos. Esta es la parte de la espalda porque aquí estamos terminando la vuelta en la parte de atrás. Y tenemos los mismos puntos en la parte del frente. Siempre hay que tener pares los grupos de punto alto. Por esa razón les menciono que es múltiplo de 10 porque cada grupo son 5 cadenas y 5 cadenas porque tenemos que tener par. Para cuando estemos separando nos queden iguales la parte del frente y la parte de atrás y igual también en las mangas. Aquí vamos a dar una vuelta igual con el mismo punto hasta este punto alto que tenemos aquí. Vamos a comenzar igual las 4 cadenas y llegamos hasta la marca. Ahí terminé la vuelta. Ahí tenemos un total de 7 grupos. Separé 2 con el punto alto y 2 con el punto alto. Aquí vamos a tejer los hombros hasta la altura del cuello. Nos vamos a regresar tejiendo este espacio con las 4 cadenas. Vamos a estar tejiendo al lado revés una vuelta, al lado derecho la siguiente vuelta y vamos a empezar
con las 4 cadenas igual en cada lado para levantar la vuelta y terminar con el último punto alto en este punto que tenemos antes de la marca. Aquí termino la vuelta, la primera del hombro, le doy la vuelta, antes dejo las 4 cadenas, le doy la vuelta y voy a continuar igual. Vamos a tejer como 5 o 6 vueltas. Tejí 6 vueltas, estoy contando desde que separamos estos dos grupos. Anudo el hilo en este espacio para tejer lo mismo que tejimos en el hombro. Estamos tejiendo la espalda. Empezamos igual con las 4 cadenas. Y vamos a continuar con las 6 vueltas. Perfecto, ahí tenemos los dos hombros de la parte de la espalda. Vamos a tejer la vuelta que hicimos en la espalda con los 7 grupos. Esta es la primera vuelta que vamos a tejer en la parte del frente. Aquí anudo el hilo y vamos a terminar la vuelta en el último punto alto antes de la marquita. Aquí ya tengo la vuelta completa de los 7 grupos de punto alto y ya separé los hombros. Aquí tengo la marquita. Este espacio es para el hombro. De la parte izquierda es el frente y aquí vamos a tejer el hombro de la parte derecha. Así como tejimos en la parte de atrás, así vamos a tejer las mismas vueltas del hombro. Son 6 vueltas. Aquí tenemos el espacio. Así es de que empezamos con las 4 cadenas. Aquí tengo 5 vueltas del hombro. Vamos a unirlo con la parte de la espalda. Tejí las 4 cadenas. Voy a deslizar el punto tomando el espacio de la cadena que se forma en este punto. Deslizo el punto, ahí está deslizado. Vamos a tejer los 2 puntos altos del siguiente grupo. Una cadena, deslizamos en el espacio de las 2 cadenas, una cadena y regresamos al mismo espacio para terminar el grupo de 4. Tejemos el punto alto. Ya cuando esté tejido lo vamos a deslizar en el punto alto y vamos a continuar con el siguiente grupo y lo vamos a unir como unimos este grupo anterior. Ahí está el grupo ya unido. A la parte de atrás vamos a tejer el último punto alto. En la 4ª cadena tejemos el punto alto y deslizamos en la 4ª cadena que tenemos del hombro. Y ahí está terminado. Aquí cortamos el hilo. Vamos a dejar un espacio suficiente para poder
hacer un nudo y perder la punta con mucho cuidado, porque como es la vista de arriba del hombro, hay que darle una bonita terminación. Así como unimos esta parte, vamos a empezar a tejer el siguiente hombro. Lo voy a empezar a tejer por el lado revés, porque aquí tenemos 4 cadenas, y para que no nos queden 2 espacios de cadena, tenemos que empezar por la parte revés del tejido, y aquí anudamos el hilo y vamos a continuar para tejer este espacio, y lo vamos a unir y va a estar terminada la parte de los hombros. Aquí anudamos y empezamos con las 4 cadenas. Ahí están terminados ya los hombros. Vamos a dar vuelta al lado de la espalda. Anudamos el hilo. Voy a tomar 2 hilos para que tenga más firmeza el punto que vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer para la parte de abajo las 4 cadenas, y así como empezamos la primera vuelta, vamos a tejer una vuelta en cada lazo que tenemos de la cadena de base. Vamos a tejer lo mismo, el mismo grupo de 4 puntos altos, las 2 cadenas de separación. En el siguiente lazo de cadena, el segundo grupo de 2 puntos altos, el punto alto en el lazo de cadena, en el mismo espacio que tenemos de la primera vuelta, y así vamos a continuar toda la vuelta. Vamos a continuar con el siguiente grupo en cada lazo. Y venimos y cerramos la vuelta deslizando el punto en la 4ª cadena. Terminé la primera vuelta y vamos a tejer 2 vueltas más, con el único cambio que vamos a tejer el grupo de 6 puntos altos, igual con 2 cadenas de separación, y el punto alto vamos a continuar igual, solamente aumentando los puntos altos en cada grupo. 2 vueltas más, vamos a terminar el tejido. Ok, aquí estoy tejiendo la última vuelta. En el espacio de cadena solamente estoy tejiendo una cadena. Así se va a tejer la última vuelta con el espacio de una cadena. Ahí ya terminé la última vuelta, deslicé el punto en la 4ª cadena y corto el hilo. Está terminada la blusa. Vamos a tejer una cadena por el revés de la blusa. En esta cadena vamos a coser la tela, y si va a continuar con otro tejido, usted lo puede empezar en la forma que le guste, ya sea dependiendo de la misma cadena de base o en la segunda vuelta vamos a tejer la cadena. En la misma línea donde vamos uniendo las vueltas, aquí anudé el hilo en este espacio de la cadena y vamos a tejer. Voy a tomar 2 hilos, una cadena y medio punto en el mismo espacio, y vamos a continuar 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y tejemos en el mismo espacio donde pusimos el punto alto. Aquí mismo
medio punto. De nuevo 6 cadenas y medio punto en el mismo espacio donde tejimos el punto alto. En esta cadena vamos a coser la tela o vamos a empezar algún tejido. Así vamos a continuar la vuelta. Aquí tejí las últimas 6 cadenas y deslizo el punto donde tejí el medio punto y ahí ya corto el hilo, anudamos la punta y está lista la blusa para perder las puntas y colocar la falda. Si tienes esta misma tela, antes de unirlo en los lados la falda, lo que estoy haciendo, hilvanando las flores para que al momento de unir las dos piezas no vayan a quedar dobladas. Aquí también le estoy aplicando doble costura para plisar la falda. Tengo la tela ya plisada para colocarla en el tejido. Aquí les voy a poner el enlace para que vean el tutorial cómo poner la tela en el tejido. Es igual el mismo procedimiento que voy a hacer aquí en la cadena para unir la tela al tejido. Ok, ahí ya lo tenemos terminado. Ahí le coloqué el listón. Usted le puede colocar una flor con el listón también, en cualquier forma que quiera darle la vista, la terminación. Ahí lo tiene. Ok, espero que les guste el tejido y que lo hagan a la medida que necesiten, el color, la combinación que más les guste. No se le olvide compartir el video, denle like también, comente. Aquí estoy con todo gusto para vernos el próximo video. Gracias y un abrazo para todos. Bella.